Las aeronaves modernas han sido diseñadas para ser tan poderosas como resistentes, ya que deben estar preparadas para cumplir su rol en los campos de batalla más feroces. Es por esta misma razón que se crearon costosos sistemas antiaéreos para acabar con ellas, utilizando avanzados misiles guiados. Pero en la guerra puede pasar cualquier cosa. Y aunque parezca sacado de una película, una simple bala acompañada por la puntería de un tirador puede ser suficiente para derribar una plataforma voladora de millones de dólares. Si bien la probabilidad de destruir un avión o un helicóptero con un arma de fuego convencional es extremadamente baja, no es imposible. Y a pesar de que la balística asegura que se necesita de numerosos factores coincidiendo en un momento exacto, son muchos los testigos que fueron parte de las hazañas más impresionantes en batalla. En este nuevo video de aviación militar, conoceremos distintos tipos de armas que han conseguido derribar aeronaves enemigas, a pesar de tener todas las probabilidades en su contra. Vamos a recorrerlas desde las alternativas más poderosas hasta las que realmente te sorprenderán. RPG, granada propulsada por cohete. Nuestra primera parada nos lleva a conocer un poco más sobre un tipo de armamento que, si bien no representa una plataforma antiaérea, es más que temida y respetada por cualquier helicóptero o avión que sabe de lo que es capaz. Hablamos del RPG o granada propulsada por cohete, un arma pensada para ser utilizada contra los tanques enemigos. Es de origen soviético y su gran ventaja es que es portátil, por lo que un soldado puede lanzar desde su hombro un devastador ataque. Su diferencia con los modernos sistemas pensados especialmente para eliminar aeronaves es que las municiones utilizadas no son guiadas, sino que es su operador el responsable de apuntar el cohete equipado con una ojiva explosiva contra el objetivo. Los RPG son muy efectivos contra vehículos blindados, edificios y búnkeres. Esto quiere decir que el nivel de protección de una aeronave no sería el problema más grande al momento de usar una de estas armas contra un helicóptero enemigo. En este caso, el mayor desafío sería tener la precisión suficiente para lograr acertarle al blanco. Un problema es la velocidad a la que las aeronaves pueden desplazarse, pero también aparecen otros factores como el viento o la altura a la que se encuentre. Todo se vuelve cuestión de cálculo, suerte y buena puntería. A pesar de esta enorme dificultad, este artefacto cuenta con varias victorias en su haber, principalmente en manos de insurgentes terroristas de Medio Oriente y cárteles del narcotráfico mexicano. Estos adquieren RPGs, dado que estos son accesibles, fáciles de utilizar y extremadamente destructivos. Un emblemático caso nos lleva a Afganistán. El 6 de agosto de 2011, un helicóptero militar estadounidense CH-47 Chinook fue derribado por varias rondas disparadas por RPG que intentaba reforzar una unidad de Rangers en el valle de Tangi, al suroeste de Kabul. El incidente ocurrió cuando se encontraba descendiendo para aterrizar en la zona objetivo. En ese momento, un grupo de talibanes escondidos en un edificio a poco más de 200 metros disparó y logró dar en el rotor de cola de la aeronave. Eso provocó una gran explosión y solo 5 segundos más tarde, el helicóptero se estrelló sin dejar sobrevivientes. A bordo viajaban 38 personas, incluyendo 17 SEALs, miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Fuerzas de Seguridad Nacional afganas y un intérprete afgano. El hecho representó la mayor pérdida de vidas estadounidenses en un solo incidente durante la Operación Libertad Duradera. Otra víctima del RPG-7 fue un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, que el 1 de mayo de 2015 participaba de un operativo en Jalisco. Eran 4 aeronaves las que sobrevolaban el camino entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa La Purificación como parte de un recorrido de reconocimiento, cuando observaron un convoy atípico. Se trataba de las camionetas que usualmente llaman la atención por ser las utilizadas por los grupos criminales dedicados al narcotráfico. Al acercarse, las fuerzas de seguridad se dieron cuenta que efectivamente habían dado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. Cuando los helicópteros se encontraban a una cierta distancia del convoy, uno de los criminales salió por la ventana de la camioneta cargando un RPG y disparó. El rotor de cola fue golpeado por el proyectil y la aeronave cayó.
acabando con la vida de 8 militares y un policía federal que viajaban a bordo. Ahora bien, dejando de lado el poder de un proyectil como el de los RPG, diferentes armas de fuego han conseguido la hazaña de derribar una aeronave. Ametralladoras .50. Pocas armas estadounidenses son tan legendarias como la poderosa ametralladora pesada M2 calibre 50, que todavía se emplea ampliamente un siglo después de su desarrollo inicial en 1918. Sin embargo, la Unión Soviética construyó su propia arma para utilizar este tipo de munición y dejó su propia huella en la historia desde Vietnam y Afganistán hasta Somalia y Siria. Hablamos de la DSHK. Ambas operan con balas que pueden dañar componentes electrónicos sensibles, motores, rotores y trenes de aterrizaje, entre otros sistemas claves para el funcionamiento de una aeronave. Probablemente su problema para ser considerada una plataforma antiaérea es el limitado alcance efectivo de entre 1 y 2 kilómetros, a lo que además se suma un objetivo en vuelo que hace mucho más difícil un tiro exitoso. De todas maneras, las dos opciones presentadas cuentan con un historial favorable. En el caso de la norteamericana, la Browning M2 ha sido utilizada en los cañones de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, logrando el derribo de cientos de aeronaves enemigas. Para ello, se usaban municiones incendiarias perforantes capaces de incapacitar aviones de blindaje ligero, al tiempo que hacían detonar sus tanques de combustible. Por el lado de la ametralladora soviética, ha sido utilizada por el Vietcong contra helicópteros estadounidenses en la guerra de Vietnam, pero también logró bajas en escenarios más modernos. El 23 de junio de 1988, un Westland Lynx del Cuerpo Aéreo del Ejército Británico fue derribado por el fuego de la DSHK, operada por el Ejército Republicano Irlandés Provisional, o IRA. El hecho ocurrió cerca de la montaña Augendath, en Irlanda del Norte. Una unidad de la Brigada South Armagh del IRA disparó contra el helicóptero, utilizando rifles automáticos y las mencionadas ametralladoras pesadas. La aeronave resultó averiada y se vio obligada a realizar un aterrizaje forzoso en campo abierto, aunque finalmente pudo ser rescatada junto a su tripulación. Dejando atrás este armamento pesado, llegamos a los fusiles. Empecemos hablando de uno muy especial. Barrett M82. Se trata del Barrett M82 de calibre 50, con la precisión para convertirse en un fiel compañero de los francotiradores, pero también con el poder para destruir todo a su paso. Su alta energía, acompañada por la letal munición, garantiza disparos eficientes contra blindajes ligeros, logrando destruir radares, camiones o aeronaves estacionadas. Una vez más, el movimiento del objetivo parece volver imposible la tarea de derribarlo, siendo el gran desafío del arma. No obstante, aunque parezca sacado de una película, en septiembre de 2016, un helicóptero de la policía que patrullaba la región conocida como Tierra Caliente en Michoacán, México, se enfrentó al poder de un fusil Barrett en manos de un grupo de narcotraficantes. Sorprendentemente, la organización conocida como Caballeros Templarios derribó la aeronave disparando desde una colina. Durante los hechos, perdieron la vida el piloto y otros 3 policías que viajaban a bordo. Ahora bien, ¿es posible obtener el mismo resultado si utilizamos municiones de menor calibre? AK-47. Una de las más comunes en los campos de batalla es la munición 7.62 milímetros, utilizada, por ejemplo, por el reconocido AK-47. Si bien las posibilidades de derribar una aeronave con este tipo de armas son extremadamente bajas, este fusil en particular tiene una amplia experiencia en lograr lo imposible. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó ampliamente los helicópteros UH-1 Huey, que eran ágiles para las misiones en selva, pero tenían una muy baja protección. Eso dio lugar a que sus enemigos los atacaran con letales ráfagas de AK-47. El constante fuego y la cantidad de impactos terminaba provocando la destrucción de las aeronaves, que eran derribadas o quedaban completamente inutilizadas. Sin embargo, no fue el único bando en el que esta arma se volvió efectiva durante el conflicto. El 12 de enero de 1968,
4 biplanos Antonov AN-2 de la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte, convertidos en bombarderos, se dirigían rumbo a una base de radar estadounidense para destruirla. Las instalaciones estaban en la cima de la montaña Pho Pha Thi y contaban con apoyo aéreo de la CIA. Mientras los aviones atacaban su blanco, un helicóptero UH-1 que transportaba municiones llegó a la escena y decidió ir detrás de los AN-2. El piloto era Ted Moore, quien pudo colocar su aeronave sobre uno de los biplanos mientras un tripulante, Glenn Woods, tomó un rifle AK-47 para disparar sobre el aparato hasta increíblemente lograr derribarlo. Con estos casos se puede pensar que las aeronaves antiguas eran más vulnerables a este tipo de armas. No obstante, un episodio ocurrido en marzo de 2003 acaba rápidamente con esa teoría. En pleno proceso de ocupación norteamericana en Irak, un campesino armado con un AK-47 logró derribar un helicóptero de ataque Apache. Sí, así como oyes, un campesino con un modesto fusil de alrededor de $300 logró dar de baja una de las aeronaves más sofisticadas de las fuerzas estadounidenses. Armada hasta los dientes, dotada con avanzados sensores y con un valor por encima de los $20 millones. Este logro casi irreal no ha sido exclusivo para el fusil soviético, sino que otras armas con munición 7.62 han conseguido el mismo resultado. FN FAL. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas de Argentina utilizaron sus fusiles de asalto FAL para derribar un helicóptero británico en el combate de San Carlos. Los soldados del equipo Güemes habían logrado nuevas posiciones en el este del puerto San Carlos, desde donde abrieron fuego contra los paracaidistas ingleses. En medio de la batalla, los disparos también fueron dirigidos hacia el Sea King que transportaba a las tropas enemigas, el cual resultó averiado y se retiró humeando de la zona. Un segundo helicóptero llegó para atacar la posición argentina con cohetes, pero fue derribado con el mismo fuego de fusil por los defensores y cayó al agua. Finalmente, una tercera aeronave llegó al lugar, pero corrió la misma suerte que su antecesora y terminó estrellada en tierra luego de la embestida argentina. En total, murieron 3 tripulantes que viajaban en los aparatos derribados. Sin embargo, cuando hablamos de hazañas imposibles, es difícil encontrar una más impresionante que esta ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial, con una protagonista verdaderamente sorprendente. Pistola Colt 1911. Si creíamos que la dificultad para derribar una aeronave era muy grande utilizando ametralladoras de calibre 50 o fusiles de 7.62 milímetros, hacerlo con una pistola definitivamente parece algo que solo puede ocurrir en las películas. Pero, a pesar de que esta historia suene imposible, efectivamente sucedió. El 31 de marzo de 1943, Owen Baggett, un joven piloto estadounidense de B-24 Liberator, fue enviado con su escuadrón a destruir un puente, pero en el camino fue interceptado sorpresivamente por varios Mitsubishi A6M Zeros japoneses. La aeronave de Baggett fue acribillada a tal punto que la tripulación se vio obligada a abandonarla. Luego de eyectarse, y mientras se lanzaba en paracaídas, el piloto estadounidense vio cómo su enemigo japonés dio un giro para disparar a los miembros de la tripulación. 2 fueron alcanzados por el fuego y Baggett rápidamente fingió sufrir el mismo destino. Cuando el piloto enemigo se acercó a baja velocidad para verificar su victoria y que no haya sobrevivientes, el estadounidense le disparó repentinamente con su pistola Colt 1911 en la cabeza. Como consecuencia, el A6M japonés cayó en espiral hasta estrellarse con el suelo. A pesar de su hazaña, el piloto americano fue capturado y enviado a un campo de prisioneros de guerra donde permaneció hasta el final del conflicto. Luego de ser liberado, Baggett fue reconocido como la única persona que derribó una aeronave con una pistola. Hemos llegado al final. Ahora ya conoces algunas armas con las que podrías derribar una aeronave en tu día de suerte. Muchas gracias por acompañarnos. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.